El SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19. Pero se preguntarán qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a hablar a continuación. Es muy fácil, todo tiene que ver con todo. ¿Pero de qué estás hablando? Es sencillo, todos pasamos por pandemia. Todos conocimos qué fue el hacinamiento. Ey, 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 ey. Eso es un tema sensible. Claro que lo es, pero es mejor hablar de eso. El SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19, fue la enfermedad respiratoria más grave que pudo haber pegado en nuestros tiempos. Teniendo en cuenta esto, el COVID-19 fue una de las principales causas de que muchas de las personas empezaran a tener algún padecimiento, no solo físico, sino emocional, psicológico, padecimientos que no se habían manifestado desde hace mucho tiempo, pero que en silencio se han venido viviendo. Verán, el COVID-19 es ese pequeño estallido que nos hizo entender de que somos más vulnerables de lo que parecemos. ¿Mm? Somos vulnerables ante una enfermedad, somos vulnerables ante una emoción, somos vulnerables a cualquier factor que pueda ser estresante, que pueda generar ansiedad en nuestro medio y que sencillamente pueda desbaratarnos o desboronarnos. Por eso es importante contextualizar el caso. La familia Álvarez Suárez era una familia acaudalada proveniente de Medellín. Dicho esto, es necesario recalcar que era una familia emprendedora, con sueños muy orientados hacia el futuro, pero que en su momento tuvieron que cesar de ellos, gracias a la pandemia y a la cuarentena. La cuarentena fue ese hecho histórico que todos vivimos, que todos llegamos a afrontar, en algunos casos de pronto disfrutar. Algunos habrán aprovechado el momento en familia, otros sencillamente sintieron lo que de verdad muchos tenemos temor y es el quedarnos solos, solos y encerrados. Pero hay que hablar de la razón por qué nos afectó tanto la pandemia. La pandemia tuvo un cese económico a nivel mundial, no solo en nuestro país, no solo en China, no solo en Wuhan, el origen, sí, sino que también tuvo una repercusión muy grande en las familias a nivel nacional. No solo estamos hablando de Bogotá. Grandes metrópolis como Medellín, Cali, Barranquilla e incluso Santa Marta, lugares turísticos, tuvieron un cese de sus actividades casi del 70%. Cifras reveladas por el DANE. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el caso? Que la pandemia repercutió enormemente en la familia Álvarez Suárez. Contaban con una nómina de 20 empleados, los cuales a raíz de la pandemia y de la cuarentena tuvieron que cancelar sus contratos. Teniendo en cuenta que el emprendimiento de la familia Álvarez Suárez era la distribución de comidas rápidas. Así es, todos los establecimientos comerciales tuvieron un cese. Teniendo en cuenta esto, la familia Álvarez ya tenía una distinguida reputación de su comida. Sus clientes ya iban hasta su local conociendo el producto. Pero llegó la pandemia y tuvieron que cerrar. Hay que ser honestos. No nos podríamos arriesgar al contacto físico, el contacto distante, el espacio personal fue vital para la pandemia. Así que no queríamos arriesgar. Y esto fue un golpe muy duro para la familia Álvarez, ya que su emprendimiento tenía que ver con el contacto directo con el cliente. Y al tener un negocio tan distinguido en la capital de Colombia, que es Bogotá, y esta familia paisa tuvo que tomar decisiones muy drásticas. Decisiones que los llevaría a su ciudad de origen. Pero bien, hay que ser honestos. ¿A cuántos de nosotros nos hubiera gustado estar cerca de muchas personas sin saber si en verdad estaban contagiados? Con miedo, con zozobra, de que nos fueran a contagiar una enfermedad que era tan infecciosa, con una mortandad muy grande. En retrospectiva, es el caso que muchos de nosotros tuvimos que vivir, pero en diferentes maneras. Retomando un poco de los datos que había dado el DANE en su momento, estos datos son a partir del 2021, cuando ya tuvieron un acercamiento mejor con la población, ya todos habíamos salido de cuarentena. Pero las familias colombianas tuvieron un duro golpe.
Según el Banco de la República, reportaron que las tasas de interés eran las mismas que el del 2019, pero esto no funcionó. No queríamos endeudarnos, nuestro trabajo estaba en riesgo, teníamos deudas a raíz de la pandemia. Muchas familias debían el arriendo, vivían a costillas de otro, por no tener casa propia. Y menos en un país donde adquirir vivienda tiene un proceso tan riguroso y extremadamente extenso. Y no solo en lo económico, hay que hablar de lo social. Así es. La OMS reveló un dato muy escalofriante y que es una triste realidad. No tenemos acceso a una salud mental. Las políticas públicas hablan de que debemos tener salud integral, o sea, salud en todos nuestros aspectos, salud física, emocional, psicológica, mental, en todas sus facetas. En un estudio que vino realizando el DANE, sí, digamos en estos estados del ánimo, en la salud mental, durante pandemia en el año 2020, dieron a conocer un dato de que más del 75% de la familia no tenía acceso a la salud mental. Es decir, a un acercamiento psicológico, a un tratamiento, a una terapia, a alguien que por lo menos tuviera la capacidad de escuchar sus problemas y de la angustiante situación que estaban viviendo. Y hay que hablar de los síntomas y signos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente. El 42.5% de la población, este dato es gracias a la gran encuesta de los hogares colombianos, ¿vale? Todo practicado por el DANE, datos colombianos. Este porcentaje tuvo una gran relevancia afirmando de que el sentimiento que más prevalecía era el cansancio, seguido del nerviosismo y la preocupación constante. Nos deberíamos preocupar por no tener acceso a la salud mental adecuada en Colombia. Claro que sí, pero en nuestro país pasa algo muy curioso, y es que ya lo convertimos en algo normal. Claro que sí, pero hay que retomar a un gran filósofo y psicólogo, Ignacio Martín Baró, que nos habla de sus representaciones sociales. Y en uno de sus discursos habla de que hemos normalizado tanto las problemáticas de nuestra ciudad y en nuestro país que ya se vuelve el cotidiano, el diario vivir. Se vuelve tan común el hecho de no tener algo tan fundamental como la salud. Y eso es lo que deberíamos reflexionar, lo que deberíamos y cambiar. Pero no lo cumplimos. Es como la parábola del buen cura. Predicamos, pero no aplicamos. La pandemia dejó claro que tenemos desigualdades y muy grandes, que tenemos una brecha de desigualdad entre nosotros. Nos importa quiénes están a nuestro lado, más no quién pueda convivir en torno a nosotros. Eso fue un punto detonante de todo el caos de pandemia. Una muestra de ello es la gente abarrotándose a desocupar las tiendas. Pero la verdad, no nace solo del diario vivir, ni mucho menos cómo nos comportamos los unos con los otros. Vienen de la enseñanza que nos impartieron desde un principio y del sesgo cultural que tenemos. Estamos tan arraigados a la historia de que siempre se ha tratado de lo. Es decir, tenemos una predisposición. Tenemos una predisposición. Y esa predisposición es seguir lo que nos han enseñado. Como una reflexión final, debemos cambiar. Como una reflexión final, deberíamos tener ese sentido de comunidad. Eso a lo que mucha gente nos ha llamado reflexión. Pero más allá de una reflexión, es la voz, es la iniciativa, es el momento de cambiar y de tomar algún impulso, de marcar una huella, de dejar el impacto en donde nosotros digamos, venga, aquí hubo un cambio y de aquí podemos partir.